Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en este canal de YouTube que podéis seguir a través de otras redes sociales como Twitch, LinkedIn o Facebook. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos. No conocemos todavía los resultados, de hecho veremos si lo conocemos al terminar la noche en España, porque se suelen retrasar estos asuntos bastante, pero sí queremos aprovechar para, antes de empezar a conocer los resultados, reflexionar sobre la importancia que tienen estas elecciones en el corto, medio y largo plazo, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. Y lo vamos a hacer con una persona muy querida en este canal, que se pasa de manera más o menos regular y creo que a todos nos encanta que así sea porque disfrutamos mucho con su conversación y con su doctrina. Pero antes de dar paso al profesor Bastos, este es un directo que en el día de hoy está apadrinado por Revolut Business. Y antes de comenzar con la entrevista o la conversación propiamente, pues dejadme que os adjunte un mensaje del patrocinador de esta entrevista y a continuación empezamos. De hecho, la conversación que vamos a mantener hoy con el profesor Miguel Anxo Bastos sobre las elecciones presidenciales de los Estados Unidos está apadrinada por Revolut Business. Así que antes de empezar querría hablar brevemente sobre Revolut Business. A autónomos y a empresas, Revolut Business les ofrece una plataforma única desde la que gestionar centralizadamente todas sus finanzas. Desde Revolut Business es posible controlar de manera muy sencilla los gastos de tu equipo, establecer límites a las distintas tarjetas de crédito, bloquearlas o desbloquearlas cuando sea necesario, etc. A su vez, cada vez que un trabajador gasta a través de las tarjetas de la empresa, la propia plataforma le insta a subir el recibo que justifique ese gasto para mantener la contabilidad ordenada. Con Revolut Business también se puede organizar de manera muy sencilla el pago a proveedores y empleados o hacer transferencias internacionales. Y para animar a los autónomos y a los empresarios que nos estén escuchando a que prueben la plataforma de Revolut Business, durante el próximo mes los nuevos clientes podrán utilizarla de manera gratuita. Para ello solo tenéis que pinchar en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado y que estará disponible hasta finales de este año 2024. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar con el profesor Miguel Anxo Bastos sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Lo dicho, empezamos ya con la entrevista. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, profesor Rayo. Bueno, es como siempre un placer estar aquí con usted en el día de hoy, en unas circunstancias que no son las mejores, lo comentábamos antes a micrófono cerrado. De hecho, bueno, creo que podríamos y deberíamos aprovechar los primeros minutos de esta entrevista que versa sobre Estados Unidos para, por un lado, mandar, desde luego por mi parte, y totalmente extensible a la del profesor Bastos, ahora lo dirá, nuestras condolencias absolutas a la zona devastada de Valencia, que además, bueno, personalmente es una zona que, si bien yo soy de Castellón, no de Valencia, estudié en Valencia y me resulta muy querida, y no solo para mandar las condolencias, sino para, bueno, hacer algún comentario al respecto, porque me imagino que a la gente, a la audiencia también le interesará mucho conocer su opinión. La mía ya la han conocido a través de muy diversos vídeos sobre cómo se ha llevado a cabo todo esto, que no ha sido de la mejor manera posible, pero pues ya que lo tenemos aquí, aunque sea para hablar de Estados Unidos, antes que nada, pues sí querría escuchar su idea sobre cómo ha visto, quizá la parte de la tragedia natural o catástrofe natural no la pueda valorar tanto porque escapa de su formación, más allá de lo que podamos conocer, haber leído, haber averiguado, pero la parte de la reacción social y política, creo que ahí sí que se pueden comentar cosas y ya digo, muchas de ellas, bueno, algunas de ellas muy buenas, pero otras no tanto. Sí, primero manifestar mis condolencias a todos los afectados y a todas las personas que se ven dañadas en sus familias, en sus bienes o en su propia existencia, ¿no? Es decir, yo otra cosa las interiorizo mucho y lo paso muy mal. Es decir, no soy una cosa, porque me imagino una situación de verme privado de lo que tengo, de mi familia, sin unos instantes, entonces de verdad que lo sufro, ¿eh? No es una cuestión de mera retórica o decir esto. Entonces, hasta lo comenté, claro, que no parece el mejor momento para comentar unas elecciones. Es decir, que pues parece que estoy siendo insensible, pero bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, este tipo de cosas tapan todo, ¿eh? Tapan todo. Sí, claro. Tapan la corrupción, tapan cosas. Entonces, no me extraña que muchas veces los gobiernos las aprovechen para desviar temas o cosas por el estilo. Pero esto no quiere decir que no sea conveniente hablar de ello. Yo, a ver, obviamente desde la distancia,
hay como varios planos, ¿no? Primero, tampoco me gusta hacer demagogia con esto. ¿Ves? El Estado que no es capaz... No, vamos a ver. Un Estado, ninguna sociedad, ni siquiera anarquista, lo más ANCAP del mundo, una cosa así, es capaz de prever esto. Básicamente porque son fenómenos meteorológicos como terremotos o inundaciones, volcanes, todo tipo de cosas, maremotos, que uno no es capaz de predecir, ni siquiera la sociedad más capitalista de la Tierra. O sea, no quiero hacer demagogia con esto hoy anti-Estado, ni si fuera el mercado, no lo resolvería, es así, ¿no? No quiero decir que inútiles son, no puede ser, porque son fenómenos atmosféricos, como digo, si la lana, por desgracia, se colocó pues, encima de sitios habitados, se colocara en el mar o se colocara en un sitio desértico, no estaríamos hablando de ella hoy. Una serie de desgraciados accidentes que no dependen de la voluntad humana, los americanos lo llaman actos de Dios, ¿no? Pues se colocó allí, coincidió que llovió y coincidió una serie de factores y le dio aquello. ¿Vale? Entonces no quiero hacer demagogia con esto. No, es que no, otros no. Ahora, lo que se hace después sí. Sí puede ser discutido y puede ser criticado. Primero, yo creo que, por ejemplo, ese tipo de cuestiones deben estar descentralizadas, lo más centralizadas posibles. ¿Por qué lo digo? No es por capricho. Si fuera... Perdone, profesor, porque ya que toca este tema, iba a reflexionar sobre ello, querría remarcarlo, ¿no? Porque está diciendo que este tipo de cuestiones han de estar lo más descentralizadas posibles y ha habido mucha gente que a raíz de la mala gestión política de esta tragedia ha dicho, esta mala gestión se ha debido a la descentralización. Esto demuestra que hace falta mucha más centralización. Entonces, ahí está la cuestión. No lo digo por capricho, ni repito, ni es por hacer política a día de hoy, que no lo merece. Que no toca, efectivamente. Sería un debate más sosegado y en otro momento. Pero ya que me preguntan, digo, vamos a ver. En Galicia lo que hay, por ejemplo, son muchos incendios forestales. Nuestra administración autonómica está pensada para los incendios forestales. Si viene una tormenta de arena, no sabemos cómo resolverla. Si viniera una riada de ese estilo, tampoco sabríamos porque no estamos preparados para eso, porque en Galicia llueve de otra forma. Llueve más continuo, pero llueve de una forma más pausada. Entonces, pero para los incendios que son recurrentes, sí que tenemos una administración bastante bien. Solo comparar, por ejemplo, cómo ocurren los incendios en Galicia y cómo ocurren en Portugal, sobre todo en el norte de Portugal, que el clima es muy parecido. Y de allí los incendios son devastadores y en Galicia no, porque está más o menos la administración, dentro de las críticas que se pueden hacer, está bastante mejor preparada para eso. Tienen unas brigadas locales, descentralizadas y que cuando hay un incendio pues actúan de forma rápida. No necesitan, digamos, de jerarquías ni de ir a Madrid ni cosas por el estilo. Es casi automático, ¿no? Y en ese aspecto se consiguió bastante bien. Yo digo que cada territorio tiene sus problemas, ¿no? Yo creo que en Canadá, en Noruega no hay problemas de tormentas de arena, ni en el Sahara problemas de tormentas de nieve. Entonces cada uno tiene sus peculiaridades y supongo cada territorio conoce las suyas. ¿Qué problemas puede tener? No decir que no, sino qué problemas podría tener. Y tener una administración, sobre todo de profesionales, más bien una mezcla de voluntariado y de una administración flexible, lista para acudir de forma rápida a lo que haya. Eso es el modelo que me gustaría a mí. Y de forma descentralizada. ¿Por qué? Porque aunque la administración central del Estado sea lo más eficaz posible, tiene que primero llegar a la noticia y tiene que valorar y después tiene que priorizar. Y priorizar no está fácil. ¿Qué vamos primero? Yo que sé, a Chiva, a Catarroja o a Paiporta, ¿a dónde vamos? Entonces, ¿qué atendemos primero? Las vidas, las infraestructuras. No son decisiones delicadas. Porque si no atendemos a las infraestructuras, no se puede llevar a las ayudas. Si no atendemos primero a las vidas, no es tan fácil priorizar este tipo de cosas. Pero normalmente que está en el terreno, primero ya actúa como de forma automática. Y me gustan los sistemas, por ejemplo, como hay en Portugal, de bomberos voluntarios. No hay sobre todo en los pueblos pequeños, no hay un aparato administrativo de bomberos, porque a lo mejor no tienen medios, pero sí que tienen una serie de personas entrenadas que si hay un incendio van. Tienen un busca o tienen un teléfono, los llaman y van igual que más o menos opera con las brigadas de incendio o con otro tipo de cosas. Supongo que se podría hacer algo semejante. Y sobre todo que es necesario que una parte de la población sepa qué hacer en estos casos. Me gustan también los modelos americanos, en el sentido de que acabamos de ver un huracán terrible en Florida, pero la gente sabía qué tenía que hacer, ponía sus tablas, tiene sitios como de refugio en sus casas, tiene alimentos en sus casas, tiene aquello preparado para cuando viene el huracán, porque sabe que no va a venir el Estado a salvarlo, no porque el Estado no sea malo, aquí ya no vamos a entrar en este tipo de consideraciones, sino porque no tiene medios, no tiene la capacidad, o sea, pensaban que el Estado es omnipotente y a lo mejor esa idea de que es omnipotente se nos transmite, pero no es omnipotente, no puede hacerlo todo. Además, muchas veces, por ejemplo, la UME, que no me parece de las peores ideas, tampoco no estoy criticándola, pero la UME es un sistema militar y los militares están para la guerra, no están para los servicios civiles. Para entrenar servicios civiles hay que entrenar profesionales civiles que sepan, que tengan combinación pues, de resolver problemas domésticos, que sepan
pues atenderlo incluso sanitariamente, que sepan moverse rápido, cosas por el estilo. Porque yo os comentaba con un amigo mío de estas cosas, así que cuando viene la UME a un incendio, que repito que no la estoy criticando, que funciona bastante bien, solo obedece al mando, no le dicen, mira, vete aquí, vete por allá y ataca el incendio por allá. No, hasta que el mando me lo diga yo no puedo hacer nada. No. Que tiene su lógica, es un cuerpo militar, y de hecho no pueden moverse hasta que su mando se lo ordene, y si el ministerio no se lo ordena, no van. Y una vez allí hacen lo que dice el mando y no pueden hacer otra cosa, porque están sujetos a una jerarquía. O tipo de administración más flexible, creo que sería mejor. Pero repito, esto no es un modelo de discutir modelos de catástrofes, que hay muchos, ¿no? Es decir, por la centralización, de ser correcta, habría que centralizarla en Berlín. Desde Berlín supongo que resolvería mejor el problema. Claro. O desde yo cuando muchos hoy reclamaban más centralización, bueno, hoy, estos días más centralización, les planteaba, bueno, la máxima centralización más o menos política factible sería Bruselas, pero creo que todos entendemos bien que si hubiese estado centralizado en Bruselas habría sido todavía peor, porque está mucho menos apegado a la problemática local, lo cual no quita que, claro, si tienes una administración local o regional especialmente incompetente, pues tendrás un desastre, pero también si tienes una administración nacional incompetente, aún será mayor el desastre, ¿no? Entonces, bueno, es un tema efectivamente... No, pero no quiero, repito que no, a mí en estos temas no me gustaría hacer demagogia a favor de las ideas, decir, a ver, ves cómo está. No, yo creo que no es el momento. No es el día, ni es el momento, ni lo voy a hacer. Claro, lo que pasa es que también es verdad que muchos sí lanzan ataques aprovechando la coyuntura y mínimamente de alguna forma es de reaccionar, porque si no esos ataques se quedan en el ambiente y parece que no tienen respuesta. Pero creo que este tipo de discusiones, que son muy importantes, pero hay que tenerlas no con la tragedia recién ocurrida, que ahora el modelo que tenemos es el que hay y hay que intentar minimizar con este modelo los daños que ya han sido provocados, que han sido muchos. También hay que discutir una cosa, es decir, no hay que discutir en caliente. No, es que hay que discutir en caliente, no en frío. Bueno, porque en frío no se discute. En frío estaríamos discutiendo de Rejón, de la corrupción de Sánchez, pero no discutimos de estas cosas. Las cosas se discuten en caliente porque es cuando son más eso es cierto, más así. No, pero una forma no hacer demagogia. Yo no quiero hacer demagogia. Una forma también de mostrar respeto a las víctimas. Sí, por supuesto. Pues digo, no quiero esperar a tener estos debates en un momento en el que las cosas ya se hayan normalizado un poco más, pero coincido en que este tipo de debates es muy difícil tenerlos cuando no parece que urjan, ¿no? Eso claro, nosotros llevamos hablando varios años, nunca hablamos de este tema. Claro, sí. Frío, ¿no? Sí. Entonces, a veces hay que aprovechar que es una ventana de oportunidad para discutir el tema. Para discutir, no para pontificar. No para efectivamente. Ni el gobierno de Valencia, ni no estoy atacando a nadie, no es esta la cuestión, ¿no? Ahora bien, dicho esto también después, hay en política, uno de los artes más centrales, es el arte de desviar culpas. Hay un libro, no es muy conocido, se llama El juego de la culpa. ¿Perdón? El juego de la culpa. De Christopher Uth. Es un académico británico, es un experto de los mayores expertos mundiales en administración pública. De hecho, no está editado ni siquiera en una editorial, digamos, comercial, está editado en el Instituto Nacional de Administración Pública, está traducido al español. Pero es de los libros más maquiavélicos que vi en mi vida. Porque dice que el arte sumo de la política, es conseguir echarle la culpa al otro. O conseguir desviar la culpa de uno al otro. Y yo me temo que aquí se aplicó lo que dice Uth. Y si quieren alguien de interés, que consiga el libro de Uth. El juego de la culpa, que debe andar por ahí, que no debe ser difícil de conseguir. ¿Está traducido al español? Sí, el juego de la culpa se llama así. Bueno, pues suena, desde luego suena bastante interesante porque la tesis creo que intuitivamente pero encaja bastante. Mira que yo leí libros maquiavélicos, casi todos los que salen, Este es de los más maquiavélicos que vi, porque más explica muy bien cómo se hace esto en las administraciones modernas. Crear comisiones, para las comisiones, por ejemplo, cuando es una comisión, eso se retrasa, la decisión después la toma un órgano colegiado, cuando toma un órgano colegiado la decisión no es de nadie, ¿no? Sino que es del Parlamento que decidió, es el Consejo de Ministros que decidió, es la Junta que decidió, no se echa culpa a nadie, cómo se desvían los temas, cómo se aparta, cómo se logra culpar al contrario. Yo creo que desde el principio sigo mire que es malo decirlo, no me gusta decir esto, tampoco me gusta. Al final no deja de ser el gobierno que tengo, no me gusta decirlo, pero creo que esta estrategia sigue disciplina. Parece que, no sé si la gente lo leyó, pero desde luego las reglas del juego las sabe, del juego, ¿no? Porque desde el primer día no se buscó atender, sino que la culpa no me salpique a mí y a ver cómo le puedo sacar a esto. Cuidado, no es solo de este gobierno.
Yo por la mañana estuve en una radio, estuvimos repasando todas las tragedias que hubo en los últimos 20 años. Ninguna de ellas se plasmó en la unidad de los españoles o en la unidad del pueblo, ¿no? Todas se aprovecharon políticamente. Desde Prestige, ¿no? Sí. Los atentados de las Ramblas, todos los atentados que hubo últimamente, todos se buscó siempre buscar un culpable, buscar una cosa, que si fue la política del PP, que si fue la política del PSOE, que si fue los independientes. Siempre se busca sacar provecho. O sea, nunca había una política una tragedia que no se hubiese aprovechado políticamente, por desgracia. Pero eso corrobora lo que dice el viejo Ud. Lo corrobora, porque no es ni nuevo, ni es propio de aquí. Sí, es algo universal. Porque Ud política, sí. Ud no es de aquí, No. Y conoce especialmente el país. No es un apellido muy español, ¿no? Todo lo que dice se aplica aquí también. Bueno, dicho esto, que creo que era importante o imprescindible empezar la conversación hablando de Valencia y mandando expresamente nuestras condolencias, vamos a tratar el tema que desde un comienzo nos citaba hoy, que además no es un tema menor. Son las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que van a copar en gran medida la actualidad informativa pues, a lo largo de esta noche y como poco mañana y probablemente más días. Todavía no sabemos nada, profesor, y además son unas elecciones donde parece que según las encuestas y las casas de apuestas es casi como tirar una moneda al aire, pero a usted su olfato, y esto mañana puede quedar muy mal, obviamente, porque puede pasar lo contrario, pero sabiendo que es muy arriesgado y que hay un 50% de probabilidades de fallar, ¿su olfato qué le dice? A ver, mi olfato diría que debería ganar Trump. Mi olfato. Primero, porque él es un candidato pues que es un candidato del sol. Kamala es una candidata, no sé quién la puso. Desde luego no las elecciones primarias ni otros mecanismos. Entonces es un candidato más endeble. Si no la pusieron, una persona que no tuvo votos en las primarias ni fue capaz casi de recaudar fondos, será por algo, no es porque... Yo creo que la líder natural de ese espacio es Michelle Obama. Ese espacio político es la que, para mí, desde fuera, sin ser americana, por el estilo, a mí desde los discursos, lo que veo, los gestos y así, la líder natural de ese espacio es Michelle Obama y no Kamala Harris. La pusieron, supongo que por cuestiones de fondos, que había recaudado y cosas así. Y ya estaba allí, no la vas a echar, supongo. Claro. Estaba bien colocada. Yo la veo una candidata bastante más endeble, además, no solo más endeble, es que no le veo un discurso ni original, ni hace unas propuestas innovadoras. Para mi opinión, repito, tampoco no quiero hacer demagogia, no tiene capacidad de liderazgo, etc. Su ventaja es que a lo mejor el otro señor despierta mucho rechazo y a lo mejor la votan porque no salga el otro. Claro. Pero no creo que la voten por ser Kamala. A Trump, en cambio, lo votan por ser Trump. Eso es la diferencia. Y a poco que se movilice, debería tener todas las bazas para ganar. Ahora, es cierto. Y perdone que le corte, profesor, pero ¿cree que Joe Biden despertaba mucho más entusiasmo que Kamala o que también ganó por claro, no ser? Biden es un político más experimentado, lleva 30 o 40 años en el poder, ya fue vicepresidente también, fue senador muchos años y da un perfil, si quieren, menos radical que puede dar, que no digo como mala ser radical, pero da un perfil como menos radical. ¿No? Como más un señor como más de orden del establishment, un señor mayor que no da miedo. Kamala tampoco es que dé mucho miedo, pero parece como un perfil como más radical, como es apoyado en sectores más radicales, o tiene un discurso aparentemente más radical, que después yo creo que tampoco es para tanto. Pero ¿qué pasa? Yo hace 8 años, debe estar grabado, dije que ganaba Trump. Lo dije así... Y ahí sí era complicado de no, lo dije con todas las encuestas en contra y con todo hasta el día anterior. No le daba, creo que había una sola que le daba como un empate, uno poco superior, me parece, así que recuerdo que pero lo dije porque decía, con estos resultados y con el voto oculto, este señor gana. El señor gana. Porque si consigue resultados tan buenos con todo lo que está, llega la hora de votar y lo vota aunque sea por algo nuevo. Esta vez no lo veo porque yo no veo a Trump tan fresco como en otras ocasiones. Creo que ya lo comentamos alguna vez, ¿no? Sí, y aparte no hay tanto voto oculto, claro, porque no, claro, ya no está oculto. Están orgullosos, claro. Es que Trump ahora es establishment, no es contrario. Es un partido, es un señor del sistema, ya estuvo allí, ya se sabe lo que hizo. Tampoco hizo nada que derrumbar al mundo. Es decir, no, más bien al contrario. Es decir, ya sabe que las personas de mis ideas, lo primero que valoran es la política exterior antes que cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que por eso tiene tantos apoyos en el mundo libertario. No porque sea especialmente liberal, que no lo es. Aranceles seguramente regulará lo que no le convenga y otro tipo de cosas, ¿no? Pero no le gusta la guerra, por lo menos no le gusta zanjar los conflictos de forma bélica. Supongo que Trump
como negociante dirá, a ver, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo se puede negociar? Pasa a ser una forma de hablar, ¿eh? Es decir, ¿cuánto cuesta esto? A ver cómo podemos negociar para que no entréis en guerra, porque la guerra al final nos perjudica a todos, y a ver cómo podemos hacer. ¿Quieres esto? A ver, yo dirá en Ucrania, a ver, dale esas regiones para, supongo que será su idea, ¿no? Dale esas regiones para ellos y ya quedamos en paz y tú te marchas para tu casa. Algo así, ¿no? Que a lo mejor no es lo más noble ni lo más justo. Cuidado. Sí, es otro tema ese, sí, gente. Pero su perspectiva es así. Evita que esté la gente matándose, ¿no? Yo creo que es la idea. El artífice de que marcharan de Afganistán fue él, no fue Biden. Biden ya se lo porque él había negociado ya esta salida. Y de hecho, Biden se la apropió. Es decir, pero él no le gustan los conflictos. Si un señor que habló con Kim Jong-il, Kim Jong-un, perdón, que habló con él, que fue a hablar con él. Eso demuestra que no tiene ganas de guerra. Un líder más orgulloso, yo con ese no me relaciono, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Qué? Fue allí a ver cómo podemos hacer, o con Putin, bueno, a ver cómo podemos hacer, con Xi Jinping, a ver qué podemos hacer, ¿no? Yo ahí lo veo, y yo como no soy americano, que soy extranjero, lo que quiero es un mundo en paz. No quiero verme en una guerra, a mi edad, sobre todo, ya no tengo yo para escapar, ¿no? Por ahí, que no andar de refugiado, que no quiero una guerra, me gusta el mundo en paz, queremos un mundo próspero y mal que bien con paz podemos ir sobreviviendo. Pero le hago una pregunta sobre esto. Esto lo dejaba para más adelante, pero ya que sale el tema. ¿Usted cree que con Trump la probabilidad de guerra en Europa es mayor o es menor? Porque, claro, por un lado, Kamala Harris actúa como imperio, ¿no? Tiene una política más imperialista y, por tanto, de protección de sus colonias o de sus estados subordinados. Sí. De tal manera que, pues no sé, por ejemplo, con la OTAN tenemos un cierto manto de protección, ¿no? En cambio, Trump tiene una visión más aislacionista de la política exterior, tampoco 100% aislacionista, pero desde luego más aislacionista, incluso amenaza con salirse de la OTAN si Europa no cumple sus compromisos y demás. Entonces, en ese sentido, Trump no podría dejar a Europa más desprotegida y, estando desprotegida, ser más propensa a experimentar guerras. Yo creo que no. A ver, la guerra se dio con Biden supuestamente protegiendo sus aliados. Sí. Pero se dio también fuera del núcleo europeo. Ya, pero la OTAN no está metida, pero es como está involucrada, digamos. No, pero me refiero que, o sea, yo lo que me planteo es si podemos tener guerra en suelo europeo por invasión externa si Estados Unidos no protege de alguna manera o no se compromete a proteger a Europa. A ver, Europa tendría que defenderse a sí misma, si quiere. Claro. Primero, yo no veo... Eso es un problema porque no tenemos defensa, pero yo no veo a los rusos en Benicarló. No, esperemos que no. Porque ya no es capaz de pasar de Ucrania, o lo pasa muy malamente, o sufrió horrores para conquistar unos territorios en territorio vecino, con logística vecina, con la tropa todo al lado. Sí. Extender las logísticas, conquistar territorios que sí que se les son hostiles, de verdad, porque allí supongo, aunque no todos lo sean, habrá gente que sea aliada de los rusos, en los territorios que están en disputa, ¿no? Aquí no tendría nadie aliado, tendría que conquistar territorios ignotos para ellos, tendría que y tampoco que tenga un ejército tan poderoso, ¿no? Yo no lo veo. Podría ser que hubiera una guerra en el Báltico, una cosa así por el estilo, pero yo personalmente no lo... Puede ser que me equivoque, cuidado. Entre España y el norte de África no ven ninguna posibilidad de conflicto militar, reivindicación Ceuta, Melilla, aunque supuestamente queda fuera, pero bueno. Yo cuando hablo de esto siempre digo, vamos a ver, el ejército español ¿está diseñado para combatir su enemigo potencial o está diseñado para combatir las guerras de la OTAN? Esa es la pregunta que hago yo. Sí, ahora para las guerras de la OTAN. Pues lo que estoy diciendo, si tienes un enemigo tú, real, tus tropas, tus barcos, tus cosas tienen que estar diseñados para disuadir al enemigo potencial y que en caso de guerra pues sepas combatir allí. Pero repito, yo veo que la mayor parte del armamento, la mayor parte de nuestra función bélica, no lo sé, habrá alguna como militar y me dio la razón, pero no lo sé, que no soy un experto. No está pensada para combatir al supuesto enemigo que tenemos. Claro, pero eso puede ser culpa a medio plazo, o sea, eso puede ser un problema que haya generado la OTAN, pero claro, si tú no estás capacitado para defenderte a ti mismo porque tienes una relación de dependencia de Estados Unidos y de repente Estados Unidos dice no te voy a defender, ni te defiende Estados Unidos ni tienes tu capacidad de defensa. No, y a lo mejor Estados Unidos defiende al otro. Por eso. Aún por encima. Entonces, yo supongo que un país sensato, repito que aquí no estoy hablando en plan ANCAP, pero si eres un Estado, tendrás que pensar cuál es tu enemigo y orientar tus recursos de defensa cara a tu enemigo.
no cara a guerras en Siria o cosas por el estilo, que puede estar muy bien, pero no es tu, digamos, no es tu problema principal. Tu problema principal lo tienes a 40 kilómetros de donde vives tú, ¿no? Entonces tienes que pensar cómo diseñar un sistema de defensa adecuado a eso. Y a lo mejor tienes que cambiar los armamentos o tienes que cambiar no, repito que no soy militar. Los militares es seguro que lo saben cómo se hace para defender eso o para atender a un enemigo potencial en ese territorio que dice usted, ¿no? Pero creo que no está pensando para eso el ejército español. Me temo, no lo sé, pero me temo que no. Bueno, no nos desviemos porque... No, lo digo por eso. Decir, sí, pero que al final un tema trae otro. De guerra en Europa, pues a Europa tendrá que solucionarlo. O queremos estar toda la vida defendidos por los americanos. Bueno, no lo sé. A lo mejor es una posición cómoda en cierto Es cómoda. Es cómoda para nosotros. De hecho, Trump, parte de su argumento es: estos señores me están parasitando. Yo les estoy pagando la defensa y ellos no contribuyen. Yo imagino que soy un chico de Oklahoma en edad de reclutar. No, digo que tengo que, o soy padre de un joven de Oklahoma y que no, a lo mejor no sé ni dónde está eso del Donbass, ¿no? Y que mi hijo tiene que ir a morir al Donbass por unas peleas entre rusos. Unos rusos sean ucranianos y otros no. ¿No? Lo que dice que son peleas entre gente bastante parecida. De hecho, las peleas normalmente son entre gente bastante... Sí. Casi todas las peleas. Precisamente porque son parecidas y las pequeñas diferencias los llevan. O peleas porque un ruso y un ucranio pues se parecen más que entre un ruso y un gallego, por ejemplo. ¿No? Con todas las... Bueno, pero eso puede ser simplemente por proximidad geográfica. Por eso, y seguramente se conocen y tienen, yo que sé, a saber las peleas que tienen. Hay conflictos históricos entre toda ellos. La vida, movimientos de ejércitos. Pero yo soy señor de Oklahoma, porque tengo que ir a morir allí. Que vaya el gallego, que vaya el de Valencia, o que vaya la Toscana. Es decir, ¿por qué tengo que ir yo? ¿No? Porque tengo que salvar todos los problemas del mundo. Como digo yo siempre, que vayan los del Brasil, que también son occidentales. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿No? Sí. Y pagar yo todo. Yo supongo que algún día, sobre todo, la situación de declive relativo del Imperio Americano, pues dirá, pues, hombre, ya estamos gastando todo, que gasten los demás. También que al final el problema les afecta a ellos, que a mí no me afecta, ¿no? Y Trump tiene cierta lógica. Y supongo que esa lógica es popular en los Estados Unidos, ¿no? Porque está todo el día gastando en guerras. Sí, no, está claro. Hubo bombardeos en el Yemen el otro día. Bueno, vale, está muy bien el Yemen y tal, pero a nosotros es que nos van y nos viene, ¿no? Muchas veces no sabemos ni dónde está. Sí. O sea, el discurso aislacionista, mayor o menor presencia, pero continuidad en la historia de Estados Unidos muy clara, ¿no? Y cuanto más belicista se vuelve Estados Unidos, yo creo que más gente internamente se vuelve aislacionista porque ve los desastres y los costes que comporta esa actitud de política exterior. Pero bueno, Hillary Clinton perdió con Trump en su momento por esto también. En gran medida por eso. Fue un desastre. Se metió todo en Siria, en Libia, deshizo todo aquello, es decir, hizo un daño terrible y creó un montón de estados fallidos, eso que son estados fallidos, y con todo ese daño que hizo, ¿y para qué? Sí. ¿Para qué le afecta a un americano común eso? ¿No? Entonces, yo creo que eso se pagó, ¿no? Entonces, su olfato le dice que ganará Trump. Más o menos. Yo no lo tengo tan claro como otras veces. No, claro. Es incierto porque nadie lo tiene claro y nadie lo sabe, ¿no? Entonces es un poco jugársela. Pero digo, es cuestión de instinto y de olfato. No es ciencia, ni es datos, ni cosas por el estilo, ¿no? Yo esta vez no lo veo tan claro. Hace 8 años lo veía muy claro. Y digo, no es por ahora mojarme o no mojarme, que hace 8 años me mojé y repito que debe estar por ahí puesto. Yo digo, esta vez no lo veo tan claro, aunque intuyo que debería ganar Trump. También, pero no tan claro como las otras veces, ¿eh? ¿Y hasta qué punto considera que estas elecciones, porque hay muchos que dicen que son las elecciones más decisivas de la historia de Estados Unidos? Y esto lo dicen, se suele utilizar como táctica electoral, ¿no? Claro, pero lo dicen los de ambos lados. Los demócratas dicen que si gana Trump se acaba la democracia, porque es un autócrata que se va a convertir en tirano, y los republicanos dicen que Harris pues quiere instaurar la dictadura wokista, que incluso quiere meter en la cárcel a personas como Elon Musk, que quiere acabar con la libertad de expresión en las redes sociales. ¿Hasta qué punto cree usted que son unas elecciones tan decisivas o es parte del discurso ambiental para movilizar al votante? Todas lo son y ninguna lo es. Es decir, que todas las elecciones son cruciales en cada momento, porque... A ver, escoger, por ejemplo, a Lincoln en su momento pues no era crucial en el momento de la elección, pero derivó en una guerra. Escoger a un presidente concreto, Roosevelt, así, pues deriva en unas políticas o en otras. Estás escogiendo una persona que no sabe lo que le va a venir encima en ese momento. Ese aspecto es crucial. Después son unas elecciones como cualquier otra. Supongo que están más polarizadas. Al final solo son para 4 años y
están polarizadas y el discurso de campaña tiende a ser una retórica muy dura. Ni Trump va a acabar con la democracia, ni otro va a poner la dictadura. Ahora, sí que refuerza uno u otro modelo, porque sí que yo veo ahora a nivel como mundial como dos modelos, uno más globalista, en el sentido de crear una especie de instituciones mundiales, gobierno mundial, así los más conspiranoicos dirán al 2030, estas cosas así, pero bueno, va por ahí, cuidado. Y gobernanza global, ¿no? El cambio climático como excusa para poner impuestos mundiales, impuestos, regulaciones mundiales, ese tipo de discurso lo hay y se intenta hacer, frente a un discurso más del Estado-Nación, que ninguno de ellos es dominante, pero es más del Estado-Nación. Hay un sitio que se llama Parag Khan, que se llama Conectografía, es un geógrafo de Singapur. Tiene libros muy interesantes, que dice que es una lucha como mundial entre las ciudades globales, digamos el hinterland, digamos que es muy interesante, ¿no? Entonces, y algo de esto hay. Las ciudades globales al final son las grandes urbes del mundo, están muy conectadas entre ellas, más conectadas entre ellas que ellas y su hinterland. Usted, por ejemplo, quiere ir de Madrid a Londres, llega en 5 minutos. Llega en 5 minutos, no, pero tiene a lo mejor ¿cuántos vuelos tiene a Londres? 10, 12 al día. Desde su casa cojo un taxi o cojo un metro y por la tarde, ahora ya es tarde, ¿no? Pero mañana por la mañana se levanta a las 8, ya toma el café en Londres, es decir, sin problema ninguno. Pero a lo mejor llegar a Chantada o a Teruel es más complicado. Sí, no, yo llego antes a Londres desde Madrid que a Benicarlós. Más caro, probablemente. ¿Qué? No, que yo llego antes a Londres desde Madrid que a Benicarlós, está claro. Perfectamente. Y más barato seguramente. Y más barato. Y seguramente la gente urbana tiene más amigos en Londres que en Benicarlós, o tiene más relación, o se entiende mejor. Sí, están en unos ambientes profesionales, culturales, cada vez más desnacionalizados, si lo queremos, ¿no? Más globales. Todos hablan inglés así estándar que habla todo el mundo. Claro. Y se relacionan entre ellos. Y eso es una forma de ver el mundo, frente a otros los que viven, digamos, en el terreno, en el territorio de cada sitio, ¿no? Pues que a lo mejor esos no se entienden tan bien. Y ese debate se está también dando en Estados Unidos, entre las costas urbanas y modernas y la América, digamos, profunda. Pero no se da ahí solo, estando en Francia, por ejemplo. El voto Le Pen es algo así. Es que se ve clarísimamente, ¿no? Y se da en otros sitios de Europa, entre el país y las élites urbanas y modernas, ¿no? Y ese debate se está dando, y supongo que el debate se seguirá dando. Y yo creo que el debate Harris-Trump es ese debate también. O sea, que ¿usted cree que frente a elecciones presidenciales anteriores, donde el eje del debate era más estatismo o menos estatismo, más, no sé, podríamos decir comunismo, en realidad en Estados Unidos comunismo ninguno, pero bueno, más socialdemocracia, más impuestos, más gasto público, incluso más intervención exterior, ¿no? También por tocar el eje de la política exterior, frente a más mercado, más empresa, más liberalización, etcétera? ¿Usted cree que este eje en estas elecciones no es tan importante o tan predominante y que es un eje más globalismo? Aunque a mí el término no me gusta mucho porque ya se ha vestido tanto de conspiranoia que parece que lo desmerece, pero obviamente sí hay una pretensión, no sé cuán desarrollada, pero pretensión de construir instituciones de gobernanza globales, yo creo que es muy obvio. Por tanto, entre globalismo y Estado-nación, ¿no? ¿Cree usted que ese es el eje predominante que además también se está trasladando cada vez más? No solo Estado-nación, digamos, entre las partes del pueblo. Claro, pero eso ya es la típica retórica del populismo, ¿no? Quiero decir, esa retórica sí que ha sido bastante presente. Pero se ve, por ejemplo, el debate de los chalecos amarillos. Sí, sí. ¿no? Que se vio en Francia, ¿no? La Francia del diésel y el pitillo, que decían así, ¿no? La Francia popular de los barrios, de las ciudades pequeñas, así frente, digamos, a las élites parisinas. Esto en España también se empieza a dar, también. Por ejemplo, muchas políticas ambientales, a mí me parece que están pensadas para un señor que nunca pisó un campo. Claro. O que nunca tuvo que cultivar, ni que tuvo ganado, cosas por el estilo. Es una idea... y que dice eso muchas otras políticas. Pero ese debate yo creo que es uno de ellos, no es el único. Pero efectivamente, si se fija usted, casi no hay debate sobre propuestas fiscales. Sí, Trump va a bajar el impuesto a sociedades unos puntos, ¿no? O la otra también va a quitar los impuestos a las propinas, pero son políticas menores. No hay un debate keynesianismo, neoliberalismo, no había en los 80, ¿no? Que eran dos modelos. Sí, a eso me refería, ¿no? Que en los 80 claramente el debate era más liberalismo versus estatismo, incluso, no sé, comunismo, ¿no? Había candidatos demócratas que sí mostraban más simpatías hacia modelos más estatalizados y similares, hombre, hasta cierto punto, ¿no? A la URSS y demás.
pero hoy ese eje está como más abandonado, aunque también le formulaba esta pregunta, porque si bien usted ha dicho que Trump no es liberal, y yo tampoco creo que sea liberal, de hecho en muchos frentes es, creo, profundamente antiliberal, pero es verdad que en estas segundas elecciones, o bueno, terceras a las que se presenta, segundo posible mandato, sí se ha rodeado de gente que tiene un perfil muy liberal y que también de gente que tiene un perfil muy antiliberal, no se me malinterprete, pero que hay claramente liberales en su círculo cercano. Ha intentado hacer un guiño, incluso fue a la convención del Partido Libertario, por tanto hace un guiño a los libertarios, ha prometido, de hecho, que uno de sus ministros, entre comillas, será un libertario, ha abrazado Bitcoin y quiere convertir a Estados Unidos en el paraíso de los criptoactivos, aunque no me gusta equiparar Bitcoin con un criptoactivo, pero no, da igual. Ha propuesto a Elon Musk como director de una agencia, bueno, reducción del tamaño del Estado, e incluso lo último que hemos visto, que a mí me ha sorprendido bastante, la verdad, es que Elon Musk quiere contratar a Ron Paul, que es un libertario casi con todos los credenciales de la ley, para asesorarle o para ayudarle en esa agencia de reducción del tamaño del Estado. Entonces, ahí sí que hay una cierta simpatía, una cierta sintonía de cierto discurso de Trump hacia el libertarismo, que no lo ha tenido ningún otro presidente, porque... No, está claro. No, además, es decir, yo creo que ha habido presidentes que en promedio son más liberales que Trump, presidentes o candidatos del Partido Republicano que son más liberales que Trump, pero el libertarismo ha sido algo marginal al que ninguno de ellos ha hecho caso ni referencia. Quizá un poco Reagan, pero poco más. Y Trump sí lo está rescatando cuando tampoco es un porcentaje de voto tan relevante. No es un porcentaje relevante por el sistema electoral, pero sí que el libertarismo allí tiene cierta fuerza. Sí. Más que aquí incluso. Es decir, pero hombre, no es que sea masivo a nivel electoral. Aquí es que ya ni existe prácticamente. Pero a nivel de medios, a nivel de think tanks y cosas por el estilo, sí que tiene presencia. Y entre la juventud, pues hombre, no es que sea así que haya masas de esto, pero sí que tiene cierto apoyo popular y que tiene potencial, como se vio en Argentina. Que el potencial lo tiene y él lo ve. Además, Trump no es un empresario. Él estas cosas creo que las ve. El primer mandato de él fue, hombre, bastante pro-empresarial. No es Maduro, quiero decir, ¿no? No, hombre, no, claro. Pero, bueno, procronista, diría, ¿no? Pro-crony capitalism en muchas veces. Tampoco es el típico peronista. No, en el sentido, paguitas, voy a subir sueldos mínimos, no es ese tipo de discurso, ¿no? Aunque sí tiene cosas peronistas. Tiene, pero no creo que su... No es un peronismo, digamos, de Estado social. Eso. No, y de hecho, la vez pasada bajó los impuestos también sustancialmente, sin causar un gran caos tampoco. Porque además, a diferencia de Liz Truss, que la comentamos aquí, lo comentó usted cuando fue de Liz Truss, Trump quiere bajar los impuestos, pero supongo que irá acompañado de un recorte del gasto. No va... si pone a Elon Musk, a Ron Paul hoy escribió un artículo, no se moja, no sé si lo yo. No, escuché parte de su discurso de hoy, de que ya se están introduciendo ideas en campaña, que hasta ahora las ideas habían estado ausentes y que ya por primera vez se empiezan a introducir, pero el artículo no lo he leído. No, leí el artículo, no se moja, no pide el voto, pero sí que es simpático. Hombre, si le han propuesto... No, quiero decir, tal como sea, él podía perfectamente, él no tiene compromiso, es decir, no podía... No. Ni busca el cargo, cuando digo que le han propuesto... ni busca el cargo, no, pero... me refiero a que supongo que le hará ilusión poder podar el Estado estadounidense, pero ha luchado toda su vida, claro. Podía decir que no, este es uno más del sistema, no, bastante simpático. Por lo menos esa cosa no la... Más en sus propios medios y los medios afines estaba reproducido el artículo, el día entero. Y sí, bueno, no pide el voto, no dice que sea una maravilla, pero sí que se le nota que le parece bien la idea. Eso que comentaba usted de lo más, cita lo más, o sea, se ve que que probablemente lo vote o que por lo menos no se oponga, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que es un buen fichaje, ese aspecto. Ahora, hombre, que pueda fichaje de cara a la galería, es decir, que de cara a sus electorados o cara a sus sectores, ¿no? Ahora, lo digo porque... desde luego no, claro, no. Pero muchas veces estos políticos que no dicen de hacer tanto, a lo mejor hacen más que otros. No, por supuesto. No, pero yo creo que el acercamiento a Ron Paul es clave porque
Yo sabe que, bueno, tanto usted como yo somos, bueno, no me quiero pronunciar por usted, pero muy antipolíticos o antipolítica, o vemos la política como un arte de la perversidad, ¿no? Y yo, en general, hay pocos políticos a los que les pueda dar ni un milímetro de confianza. Pero sí hay algunos a los que se les ve, luego el sistema les puede corromper o a lo mejor te han engañado y han fingido, pero a los que se les ve que las ideas de la libertad les apasionan. Sí. Y que ahí pues sí que puedes dar un cierto, no sé si voto de confianza, pero a lo mejor tener una cierta expectativa de que pueden hacer las cosas bien, porque si esas convicciones profundas las mantienen y resisten las presiones internas de la política, pueden contribuir a reformar Sí, está el claro. Estado para reducirlo. Uno de esos casos, y yo creo que se nos ha visto a todos, ¿no? En ese sentido ha sido Javier Milei, que veremos qué termina pasando, pero es una persona que claramente ha abogado por las ideas de la libertad y se ha metido ahí con una visión libertaria y además con mucha convicción. Y otra persona a día de hoy menos conocida, sobre todo por la gente joven, pero que es tan o más libertario que Javier Milei en política, ha sido Ron Paul. Entonces, que se acerque a Ron Paul cuando es una persona tan dogmática, si lo queremos, en términos libertarios, creo que es una muy buena señal, pero también Michael Huemer comentaba el otro día, o vamos, Michael Huemer, que es uno de mis filósofos favoritos y además una persona con mucho sentido común, decía, bueno, voy a hacer algunos pronósticos respecto a las elecciones estadounidenses. No sobre quién va a ganar, porque eso no lo sabemos, pero si gana Kamala, bla, bla, bla. Si gana Trump, y uno de los pronósticos que hacía Huemer, si gana Trump, es que se terminará peleando con Elon Musk y que Musk terminará peleado también con Trump. Eso de lo por cierto. Ya, pero que entonces, ¿qué expectativa libertaria puede haber de cara a Trump si uno de los activos fuertes de ese acercamiento al libertarismo es que Musk va a tener competencias para recortar el tamaño del Estado y luego no le va a dejar? Es un guiño. Lo que pasa es que Trump es un guiño. Y es más, aunque venga Ron Paul, no va a recortar nada. Ya se lo digo así ahora. Esto ya no es nuevo. A ver si me explico. A Thatcher, ustedes, para que no había nacido usted. Pero como estas cosas, no había nacido usted. No, bueno, yo nací durante el mandato. No, pero nació bastante después. Por eso, pero yo la Thatcher la estudié en mi tesis doctoral, las reformas administrativas que hizo. Mi tesis fue de esas cosas. La Thatcher contrató a Derek Ryan también en su momento, aquí no ya lo es conocido, que era un gestor de empresa también muy conocido, muy popular, muy liberal, para que le recortara el gasto en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces creó unas cosas, una oficina de las tijeras y así para recortar. También iba con muchas cosas de... No recorta nada porque no es nada fácil recortar. El recorte se puede hacer, pero el recorte normalmente no es recortes 4 chiringuitos. No. El recorte tiene que ser, y eso también hice yo un trabajo alguna vez sobre la teoría del recorte. El recorte tiene que ser, por ejemplo, por atrición, ¿no? Que es por desgaste, que es lo que funciona, en el sentido de que, por ejemplo, no renovarlos todos tampoco. Es decir, si se jubilan 10, renovar 5. Es decir, o lo que ha hecho Milei de licuar los sueldos y las pensiones. Efectivamente, o licuar con los tipos de interés, con las pensiones, subirlas por debajo, las pensiones o los salarios, los funcionarios, subirlos por debajo del IPC. ¿Qué pasa? Que no se nota al principio. A lo mejor necesitas 5 o 6 años para que se note, pero vaya si se nota, ¿no? O el recorte lineal. El 5% para todos, punto. ¿Por qué? Porque priorizar el gasto es muy difícil. No hay que esto sobra y esto no. Espere. La sanidad sobra, pero la sanidad también son algunos gastos sanitarios que están mal hechos. Y la cultura o así, a lo mejor es el Museo del Prado que lo vende, o la Pinacoteca Nacional, o sea, no todo es tan lineal como parece, ¿no? No se puede decir, voy a recortar en sanidad, y sanidad, repito, que hay gasto. No hay tanto. No todo gasto sanitario es urgente, hay gastos sanitarios de todo tipo, ¿no? Y muchos de ellos a lo mejor se pueden hacer más baratos. Y hay gasto en cultura, que puede ser, o en cultura o en el cine español, que sí, que puede ser así, pero no es tan fácil de recortar porque también hay una historia del cine, hay unas cosas allí que no puede usted recortar. Entonces, lo que se usa habitualmente, el recorte lineal, 10% para todos, que no, digamos, no sacrificas de todo el sistema, pero si no recortan el 10, más o menos la gente se apaña, ¿no? Se apaña. Sí. O sea, no rompes el servicio, pero y la gente protesta y brama y cosas por el estilo, pero se apaña, ¿no? Sí. Y eso es el recorte de verdad, pero cuidado, tampoco se ve al momento.
Es que realmente, por mucho que pues, se diga que Elon Musk... Cuando hace un recorte selectivo, es un recorte también político. Voy a acabar con el gasto en infraestructuras, o en cultura, o en sindicatos, sí. El medio ambiente, lo que sea. No es por criticar a nadie, ¿no? En sanidad o educación, lo que sea, vale. No es solo recortar, es que tiene que enfrentarse con un ministro de su gabinete que dice, ¿cómo que vas a recortarme a mí? ¿Qué? ¿No? Te recorto a ti, ¿no? Sí. Que no se dejan, porque también lo ven como una forma de mermarlos a ellos. Entonces, de ciertas carreras políticas. Por eso siempre se usa el recorte lineal. Para todos, como hizo Rajoy, 5% para todos los funcionarios, punto. Que al final es lo que acaba funcionando, porque nadie se ve agraviado, todos protestamos, pero bueno, esos años sabes que es por eso y te apañas. De hecho, cuando Rajoy hizo eso no hubo grandes protestas. Bueno, hombre, las hubo, pero más por movilización. No fueron de... No, pero también es verdad que llevábamos muchos años de desgaste también. Quiero decir, cuando Rajoy llega y aplica los recortes, ya llevamos 3-4 años de crisis muy intensa, con el país muy desgastado, y aún así aplica recortes y efectivamente no hay unas protestas que paralicen el país, ni mucho menos. También porque Rajoy había ganado con mayoría absoluta y claro, después de ganar con una mayoría absoluta tan aplastante, ¿qué protestas vas a hacer contra el mandato claro del pueblo, no? De hecho, por eso Rajoy fue una filfa absoluta, porque tenía el mandato para hacer mucho más y no hizo casi nada, pero bueno. Pero acostumbra a funcionar mejor así. No solo por el caso de Rajoy, los casos británicos, ¿sí? El recorte, que decir, voy a acabar con este, ¿no? Es más fácil y al final es más eficaz, porque al final recortas 4 chiringuitos, pero el grueso del gasto no lo eliminaste. Y Rajoy, ¿qué hizo? Pues congelar las pensiones, eso fue Zapatero, ¿no? Pero sí. Rajoy la subió al 0,25 con la inflación al 2. O sea, vale, en motivos de crisis esas medidas se entienden y son más justificables y acaban siendo, que pasa que no son inmediatas, no se ven, no tienen visibilidad. Acaban siendo más eficaces para recortar el gasto que las otras. Entonces, si quise recortar, pero estas ideas de... Porque, claro, también Reagan hizo algo semejante. Reagan también ganó al calor de la Proposición 13, que fue una especie de revuelta fiscal que hubo en California en los años 80, antes de llegar al poder, y él se sumó a ella. Entonces, empezó a hacer también auditoría, la famosa, que estoy hablando de memoria, el ratón de los $100, una cosa, ¿cuánto costaba? Cazar un ratón en la administración pública, lo comparaba con la privada y cosas por el estilo, y había ceniceros que costaban $100 y cosas, o sea, empezó a hacer gastos de ese estilo. Pero claro, al final no es tan fácil de recortar todo eso. No. Soy ya un viejo también que por desgracia ya falleció, Aaron Wildavsky. Ese era un señor bien interesante, que pasa que y está muy poco traducido, la teoría del proceso presupuestario, que explica muy bien estas cosas. Solo tiene un par de libros traducidos. Murió relativamente joven, pero este señor sí que entendía muy bien el proceso político del recorte, del recorte del gas, y no es así llamar a Elon Musk y recortar. No, aunque, o sea, la idea de llamar a Musk, entiendo, es porque ha echado al 80% de la plantilla de Twitter y funciona, ¿no? Entonces supongo que quiere reproducir eso mismo en otras áreas de la administración, pero es que es muy distinto tu empresa, de la que eres propietario privado, que la administración pública, por mucho que seas el presidente o tengas el mandato del presidente. Porque son juegos de poder, no es solo claro, no es solo eficiencia económica. Y no sé hasta qué punto Elon Musk sabrá manejarse con esos juegos de poder. No, claro. No lo sé. La idea es interesante. Todo el mundo se nos ocurre un montón de gastos que podíamos cortar. Pero eso lo haces mejor. Dices, pues mire, el presupuesto es el 10% menos el año que viene. A cada agencia, a cada sitio. Y ya nosotros, o el funcionario, el que trabaja, ya sabe muy bien dónde puede ahorrar y dónde no puede ahorrar. ¿No? Y cada administración, yo lo recuerdo, aquellos tiempos, pues mira, pues se reduce el presupuesto para tesis doctorales, por ejemplo. ¿No? Sí. En vez de 3 personas de 5 pasarnos a 3, se lo sabe usted también, para reducir los gastos de viaje, cosas de ese estilo que ya sabemos dónde estamos, dónde podemos nosotros, sin afectar la calidad del servicio, recortar, más que decir, no, voy a acabar con esto, ¿no? O las compras, ya comprábamos más baratos, se empezó a hacer dejando al funcionario, dejando al trabajador público que haga, más o menos sabe lo que tiene que hacer, incluso en defensa, en cualquier tipo de cosa, ¿no? Sabe que puede prescindir y que no. Que más que llegar a esto a mí me sobra. Pero a lo mejor lo que a usted le sobra no es tan fácil de recortar y tiene una función también y se puso por algún motivo. Y dejando de lado el recorte del gasto, que yo no soy especialmente optimista, en efecto, aunque confiemos. Aunque no crezca. Hay una cierta expectativa con Musk y con Ron Paul, pero bueno, no soy especialmente optimista. Otro matiz. Cuando Reagan y Thatcher marchan, el gasto público en términos absolutos era superior a cuando llegaron. Claro. Sí. Lo que pasa es que disminuyó en términos relativos. Sí.
porque el país creció tanto que manteniendo o subiendo el gasto, y a lo mejor eso es lo que se puede, eso es más factible, y repito, sin ser ANCAP. Lo hizo también Aznar en España, por ejemplo, que el Estado creció mucho, pero creció menos que la economía y por tanto bajó el peso. Pero en cambio Trump, durante su primera presidencia, no bajó el gasto público sobre el PIB. Dejo de lado 2020 por el COVID, porque obviamente ahí no vas a hacer comparativa, pero 2016-2019 no hay una reducción del tamaño del Estado, ¿no? Entonces, bueno... desreguló algo, yo no sé exactamente cómo lo verá el pueblo americano, pero desreguló algo y hizo algunos cambios. Y eso también es importante, no solo es el gasto. La parte de aranceles, ya por ir cerrando el bloque Trump y pasar al bloque Kamala, pero la parte de aranceles, ¿cómo la ve? Porque, quiero decir, obviamente un arancel es frontalmente antiliberal, de hecho para mí es un ataque muy importante a la idea del libre comercio, que es casi una de las primeras ideas clave con las que nace el liberalismo económico, pero ¿hasta qué punto, quiero decir, por ejemplo, Trump ha filtrado en los últimos días a medios de comunicación, bueno, incluso lo dijo él en la entrevista a Joe Rogan, que se estaba planteando eliminar el IRPF y reemplazarlo por aranceles? Más allá de que esto las cuentas no cuadren con esta propuesta, pero conceptualmente, ¿hasta qué punto esta idea sería como un ataque radical al liberalismo o es, bueno, pues se suben los aranceles, no es liberal, es un ataque más a la libertad, pero como puede haber muchos otros que hagan muchos otros presidentes sin colocar el grito en el cielo? ¿Cómo ve el tema de los aranceles? A ver, los aranceles primero tiene que aplicarlos. A ver, hombre, no, es que a lo mejor no le dejan, porque usted lo sabe mejor que yo, que se dedica a estos temas. El arancel tiene dos caras. Por un lado, sí que protege la industria del acero, pero el acero que compra la industria del automóvil es más caro. Sí, claro. Para la empresa importadora de inputs. A lo mejor protege la fruta nacional, pero los fabricantes de conserva de fruta no le hacen mucha gracia, porque tienen que comprar la fruta más cara y son menos competitivos, incluso a nivel interno. Entonces, sí, muchas veces se piensa solo en el comercio de bienes de consumo, pero la mayor parte del comercio es de bienes intermedios. Entonces, claro, colocar aranceles perjudica también al empresariado nacional. Claro, entonces a ver qué aranceles pone, ¿no? Eso es la cuestión. Después hay una cosa que me hizo mucha gracia, que aquí no estamos muy críticos, pero él dijo que iba a poner los mismos aranceles que le ponen a ellos. Ya. Y estoy pensando en la Unión Europea. Ahora yo creo que ha dicho más. ¿Qué? Sí, pero que yo creo que ahora ha dicho más porque... Ahora dijo más, con China. Pero estoy pensando en la Unión Europea, que aquí vamos mucho de puros y acabamos de poner un arancel al coche eléctrico. A mí personalmente, yo no vi cosa más absurda en mi vida. No por un motivo. No es porque el arancel no tenga una lógica defender la industria nacional. Vamos a ver. Primero porque hay coches eléctricos. O sea, poco obligamos a transicionar del coche de combustión. Pues por el cambio climático. Si los chinos venden coches eléctricos baratos, pues bendito sea Dios. Así electrificamos antes. ¿No? Sí. Pero están diciendo que es contradictorio del todo. Por un lado, fuerzan la transición porque el clima y estas cosas. Cuidado, no estoy aquí discutiendo eso. Sí. Pues, suponiendo que sea correcto lo que dice la Unión Europea, de que el clima y estas cosas puede afectar al mundo y estas cosas así, lo ideal será electrificar cuanto antes posible y de la forma más barata posible. Totalmente. Y no solo eso, quitarle los aranceles todos los coches chinos para que vengan a 6.000 euros los coches chinos y electrificar todo el mundo. Eso sería lo ideal. Exacto. Pero ahí no. Pero entonces ¿esto qué es? Entonces, ¿para qué obliga usted a electrificar? ¿No? Sí, si estamos ante una urgencia que nos va la existencia de la humanidad en ello, ¿qué está haciendo colocando aranceles retrasando la electrificación? ¿No? Efectivamente. Y si no quiere salvar la industria, pues no lo obliga a electrificar. Porque la industria europea es competitiva en la combustión, no es competitiva en el eléctrico. Porque es otra cosa que siempre me irritó mucho. Es decir, no, parece que todos sabemos hacer de todo. Y no sabemos hacer de todo. Es decir, Europa sabe hacer muy bien coche de combustión y los mejores del mundo, y los motores fantásticos, y una cosa bien hecha, pero no tienen necesariamente por qué saber hacer coches eléctricos. No. Aparte del coche eléctrico... No es que no sepa hacerlos, que no sepa hacerlos tan bien o tan baratos como el otro. Es así de simple. Es decir, de hecho, profesor, disculpe, pero los chinos fabricando coches eléctricos en Europa no son tan baratos, son más baratos que los europeos, pero ya la distancia es muy escasa. ¿Por qué? Porque el coche eléctrico chino, porque es barato, productividad, claro, pero bajos salarios o salarios más bajos que en Europa, energía barata y suelo barato. Y esas condiciones en Europa, ya sea con europeos o con chinos, no se dan. Por si no se dan, pues es más barato producirlos en China y exportarlos a Europa. No, eso producirlos y saber hacerlos también. Y saber, por supuesto, sí.
Yo siempre digo, ¿cuántos de esos trastos que tiene usted, de los que me habla, cuántos son europeos? O sea, ¿qué industria electrónica tiene Europa puntera? Pues Europa sabe hacer sus cosas y no tiene por qué saber hacer de todo. Se llama división del trabajo, eso. Sí. ¿No? Sí, lo que pasa es que los burócratas cada vez nos dejan hacer menos cosas. A ver, usted es un buen profesor, ¿no? Un excelente profesor. Espero, y sabe dar clases y dio, que decir mis alumnos, pero sí. y dio muchas clases, ¿no? Sí. Vale. Ahora digo, mañana tengo una clase de química, profesor Rayo. No, claro. No, a ver, no, usted sabe dar clases, pues, Sí. clases, pero eso de clases de economía, no son de clases de química. Primero, me llevaría un tiempo terrible reciclarme. Y segundo, aún reciclándome no tengo que ser bueno porque yo, puede decirme usted que no lo sé, ¿no? No nací para químico, nací para lo que tengo en mi cabeza, lo que sea así, vale para estas cosas, pero igual que yo no valgo para todas las cosas. Hay cosas que claro. ya te reconozco, soy un zoquete y no valgo para nada. Todas cosas de ingenierías y cosas así, no valgo nada. No, incluso oficios manuales que pueden estar muy mal pagados, si te pones a hacerlo tú, no tienes por qué hacerlo bien. No lo hago nada bien. Que el hecho de cobrar más en el mercado no presupone más valía que otra persona. No. Otra persona puede hacer muchísimas cosas mucho mejor que tú y ser, por tanto, más válida en esos campos que tú, ¿no? Tenemos la suerte de que este tipo de conocimientos son relativamente valorados en el entorno y la época que estamos y se puede vivir de ellos, pero si viviéramos en otra época no valdrían nada. Claro. Te quiero decir, pero aún así no tienes por qué saber hacerlo. Entonces, qué manía de querer forzar que igual que la industria americana, pues no es porque la salves. Si la salves ya hace tiempo que no es competitiva en muchos ámbitos del automóvil. Pero hay cosas como la informática, estas cosas del Google, estas redes que usamos todos, ahí sí que usamos cosas americanas, ¿no? Eso lo deben saber hacer bien. Igual que muchas otras cosas que se me escapan. Petróleo, energías, cosas por eso son muy punteros, pero no tienen por qué saber hacer de todo. Solamente no saben hacer camisetas baratas a día de hoy. Un tema, profesor, es que se nos va el tiempo y yo estaría aquí muchas horas, pero tampoco le quiero entretener mucho más. Y aún no hemos hablado de Kamala. Pero había dicho que lo último de lo que quería hablar de Trump eran los aranceles, pero he visto ahora un tema en el chat que es verdad que yo creo que es muy importante y no se está hablando suficientemente y también me gustaría saber su opinión. Que además es un tema que a Elon Musk últimamente le obsesiona completamente y en la medida en que Musk pueda influir algo en Trump, veremos, pues quizá también estaríamos, si gana Trump, ante un gobierno que afronte ese problema, que es el problema de la natalidad, del invierno demográfico, del declive tanto de las parejas que tienen hijos como del número de hijos que tiene cada pareja. ¿Usted cómo lo ve esto? ¿Le preocupa especialmente la natalidad? ¿No? ¿Cómo cree que habría que revertir, si es que hay que hacerlo, la tendencia a ese invierno demográfico y no solo invierno demográfico en cuanto a envejecimiento, sino a reducción brutal de la masa de la población, por dar alguna estadística que a lo mejor mucha gente no es consciente, pero en 50, 60 años, si las tendencias demográficas no cambian y no cambian, la población de Corea del Sur, por ejemplo, caerá un 80%. No, a ver, es especialmente relevante en una serie de factores. Por ejemplo, a mí es un tema que me preocupa, sí me preocupa. Lo que pasa es que tiene difícil solución y no es una solución solo de incentivos. A ver, yo veo, por ejemplo, hay muchos estudios, pero por ejemplo, hay estudios y los vi. A ver, las mujeres no sé qué precarias, pero no todas las mujeres son precarias. Y hay estudios, por ejemplo, sobre mujeres funcionarias, mujeres que tienen un trabajo estable, mujeres directivas, no tienen más hijos que el resto. Los motivos son libres y cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, pero no debe ser solo un problema económico. Es más, incluso puede darse un fenómeno inverso. Que muchas mujeres profesionales muy cualificadas, lo veo en la facultad y cosas por el estilo, no tienen hijos. Sí. En su derecho, cuidado, no estoy criticando, ¿no? Sí, porque priorizan hombre o mujer, lo que pasa que, claro, la mujer es la que gesta y, por tanto, la parte más crítica del asunto, pero priorizan el desarrollo de su carrera profesional a la formación de una familia amplia. Entonces, ahí hay una disyuntiva, claro. En su derecho, pero no es una cuestión de simple renta. No. Al contrario, lo que dice que cuanto más rica pueda ser una mujer, probablemente tenga menos hijos. Si es rica por carrera profesional. También se da al revés, que es un fenómeno de precariedad, pero no solo es ese fenómeno. Entonces, yo creo que es un aspecto cultural, supongo que tiene que ver con la forma de vida, tiene que también, pues, no solo con la carrera profesional, también que los hijos quitan libertad, etc. Eso es normal, ahí no me meto, es muy difícil de revertirlo, ¿no? ¿Y por qué es problemático? Buena parte de los servicios públicos que tenemos son de reparto. Y no solo son las pensiones, la sanidad también es reparto.
En el sentido de que los que trabajan tienen que pagar la sanidad pues, de los jóvenes, que no tienen edad de trabajar aún, los niños, y de los más ancianos, porque por regla de tres no producen. O sea, no son, son población que ya trabajó en su momento, ahora le toca pues, disfrutar de lo trabajado. Pero quien tiene que financiar este servicio, al no ser hecho con sistemas de capitalización, sino de reparto, es financiar pensiones y financiar sistemas sanitarios cada vez más caros, con una población cada vez menor. Ese es el problema, ¿no? Pero cuidado, también puede afectar a los mercados de bonos, ¿eh? Porque ¿quién va a vender los bonos? ¿A quién le van a vender los bonos cuando se jubile toda esa masa de jubilados? Y de acciones, no solo de bonos, de activos financieros. Acciones, bueno, de bonos y acciones y todas las... Claro. O la vivienda, ¿quién se la va a vender? Sí, sí. ¿No? Es decir, que son... Con declive afecta a muchos sectores. Supongo que se podrá salir de eso. Lo que pasa es que si los sistemas estuvieran diseñados de otra forma, no pasaría gran cosa. Pero al ser sistemas diseñados en la presunción de que va a haber gente suficiente para pagarlos, eso es el problema. ¿Pero usted cree que el único problema es ese? Supongo que Estados Unidos, que tiene un sistema de sanidad, de sanidad en parte de reparto, que digan que no, y parte, y la seguridad social es toda de reparto, pues a ver qué problemas tienen. Aunque el problema demográfico allí no es tan acuciante como aquí, porque más población joven y tienen varios millones de inmigrantes, y muchos de ellos cualificados cada año, ¿no? Pero sí, el problema lo ven, hace tiempo que lo ven. De hecho, los grandes estudios sobre pensiones son de allí. ¿Usted cree que ese es el único problema? Quiero decir, en una sociedad liberal sin estado de bienestar, el hecho de que la población se reduzca un 80 o un 90% en pocas generaciones, ¿no cree que eso suscita más problemas más allá de la financiación de servicios públicos? Quiero decir, la escala de la división del trabajo, por ejemplo, no puede ser la misma, el número y la cantidad de especialistas no puede ser el mismo si tienes 1.000 millones de personas que si tienes 100. Si tienes 100, tendrás muy poquitas profesiones. Si tienes 1.000 millones, a lo mejor tienes una persona atendiendo a 100 millones de personas de algo que la tienes. Si se entiende que las personas mayores están retiradas, todos los trabajos y esas personas además reclaman fuerza de trabajo especializada para ellos. Por encima drenan más el mercado de trabajo. ¿No? Sí, pero me refiero ya incluso a especialización, no sé, de algo que le preocupa también mucho más. La carrera espacial y la colonización de Marte. Olvidémonos de colonizar Marte en un mundo de 100 millones de personas o de 200 millones de personas. Si algún día se coloniza Marte, será en un mundo de 8.000 o 10.000 millones de personas, porque habrá personas que podrán dedicar su tiempo a eso y no a otras tareas. Entonces, creo que la perspectiva de una humanidad muchísimo más pequeña demográficamente es una perspectiva bastante oscurantista en cuanto al futuro de la humanidad como tal. Yo siempre digo, una sociedad de 1.000 millones de personas, viviríamos como cuando éramos 1.000 millones de personas, como los romanos, ¿no? O no sé si eran tantos, pero viviríamos como en el siglo XVI, a nivel mundial, me refiero, ¿no? 500, 600 millones. No, porque no hay división del trabajo, efectivamente. Claro. No hay nadie que sepa hacer las cosas. La división del trabajo es mundial. Si tenemos tantas cosas, porque el trabajo está tan dividido y tan bien coordinado, que podemos tener un montón de cosas baratas, además porque la escala de producción lo permite. Producir cosas, un libro para 20 lectores, que seamos en el futuro, ¿no? Si llegamos allá, claro, si llego yo por lo menos, usted es más joven. Un libro sería muchísimo más caro. Un libro, cualquiera de las cosas que uso yo, estos computadores, estas cosas, producidos para 1.000 personas serían mucho más caros. Aparte, seguramente no habría todas las mentes necesarias para hacerlo. Es lo que explica muy bien Julian Simon, que aquí no se le hace mucho caso. Se piensa que el crecimiento de la población es un desastre y no es tan desastre. Por supuesto, todo lo que decimos depende, lo comentan en el chat y es obvio, del grado de automatización, no solo de robotización como autómatas que reproducen órdenes, sino sobre todo del grado de desarrollo de inteligencias no humanas, pero que estén al mismo nivel o superior a la humana, como puedan ser las inteligencias artificiales. Obviamente, si se llegan a crear pues todo esto, eso puede reemplazar en parte o superar a los humanos. Pero sin todo eso, el declive de la población, pero bueno, incluso con eso, el declive de la población para la especie humana es preocupante. Una especie que no se reproduce tiende a extinguirse. Pero bueno, por no ahondar más en esta línea... Además, lo más le dedica mucha atención. Sí, por eso yo creo que es un tema importante, claro. Además que no hay una respuesta muy clara de cómo revertirlo, como bien decía usted, profesor, aunque yo creo que el tema es un tema más de desvalorización social de la natalidad. A ver, como digo yo, revertirlo es fácil. Cada joven de ahora que tenga 4 hijos se soluciona el problema en pocos años. Pero eso como por orden. No, sí, voluntariamente. Ah, bueno, claro, pero la cuestión es cómo voluntariamente... No, es decir, la cuestión es cómo. Es decir, el problema... Hombre, sí, no. Que no es un problema de ingeniería compleja. Ya salimos de guerras destructivas. La población se repuso, pero la población quería reproducirse. El problema es que la población no quiere. Ese es el problema. Es un problema cultural, no es un problema solo económico, ¿no? Es que tenemos tasas de nacimiento
menores el año pasado, que fue el peor de todos, menores que los de la guerra civil. No después de la guerra civil, de la guerra civil. Un país en guerra que se tenía más niños con la mitad de población. Con la mitad de población en situación de guerra, de hambre, de miseria, tenían más hijos que hoy. Bueno, con una renta bastante superior, con todo lo mal que nos vaya. O sea, algo falla aquí. Bueno, pues repito, sin meterme... Son temas delicados porque no puedes entrar, digamos, en hay que hacer esto, lo otro, o moralmente es mejor que esto que lo otro. Yo creo que las personas tienen derecho. Lo que pasa es que hay que también estudiar las consecuencias. El discurso que se da al respecto es solo de un lado. Sí, claro, por eso digo que yo creo que es un problema de desvalorización social, de pérdida de estatus social, del hecho de tener hijos y de tener una familia amplia con varios hijos, etcétera. Pero no es otro debate. Sí. Si Trump no gana estas elecciones, hay muchos que apuestan porque repetirá la estrategia de enmienda al sistema electoral, a la democracia estadounidense del año 2020. Primero, ¿usted cree que esto puede pasar? Es decir, ¿podemos estar ante un nuevo ataque de raíz a la institucionalidad de los Estados Unidos? Y segundo, y como experto también en sistemas electorales, las acusaciones de fraude masivo y generalizado, no que en una determinada urna haya un pucherazo, sino que haya una especie de complot organizado en el país para que no gane Trump las elecciones, ¿qué credibilidad les da? A ver, primero, a mí no me gusta que deslegitime el sistema. Por un motivo, también lo van a deslegitimar a él. Yeah. Ya se lo hicieron diciendo que ganó por los rusos en su momento. Sí. O sea, que eso no queda bien ni para unos ni para otros. Yo creo que en general debe aceptarse un poco la institucionalidad, que más es una institucionalidad de hace mucho. Cuidado, en Estados Unidos siempre hubo fraudes electorales. Ahora se sabe, supongo que a día de hoy no los hay. Yo ahí no me quiero meter, pero los estudios históricos del sistema americano demuestran que siempre hubo un sistema electoral, incluido lo que dicen los estudiosos, que Kennedy, por ejemplo, ganó así. Lo que pasa es que no hace falta ganar en todo el país. Como sabe usted bien, basta con ganar en un par de estados. Y eso es relativamente fácil de hacer. Eso no lo sé si se puede controlar o no. No sé si incluso lo que pasa es que tienes muchas capas de control. O sea, si hay denuncias en el caso de Kennedy, que sí que se dice que por fraude, Nixon renunció a denunciar el fraude para no meterse en una batalla deslegitimadora del sistema democrático estadounidense. Trump sí dio la batalla. Trump sí dio la batalla en los tribunales para probar el fraude. Entonces, ahí hay muchas capas de control porque uno puede decir, este juez es demócrata, ¿vale? Pero también hay jueces republicanos. Los jueces republicanos, que también los hay, no encontraron evidencia de fraude. Ya digo, de fraude como algo generalizado, ¿no? Que puede haber ciertas irregularidades en ciertos... Entonces, ¿hasta qué punto? No sé, bueno, usted es el que sabe del tema, pero ¿hasta qué punto cree que esto es algo que... Luego, en el pasado lo sé. Se sabe, no es una cosa nueva, más los documentos se desclasifican y hay historiadores que lo hacen. Desde a lo mejor de Kennedy para atrás hubo bastantes elecciones. ¿Qué pasa? Que el truco no es a gran escala, no es una... bueno, a gran escala me refiero coordinado nacionalmente, al menos para en ciertos estados. Ni siquiera hace falta eso. Es que ni siquiera hace falta eso. Es decir, que no es como Maduro que de repente te saca de la nada el 50 y tantos por todos los votos, ¿no? Es... trucar un poco, ni siquiera trucando, ¿no? Llevando a votar gente, a ver, antiguamente, no lo sé, que no sé cómo se hacía el fraude en España antiguamente, que hay libros muy buenos de esto, hay uno muy bueno del difunto Baldomero Cores, el libro negro de la Galicia electoral, que cuenta todos los fraudes que se hacían en los tiempos de la restauración, esta cosa y todas las trampas que hacían, o sea, están estudiados, a día de hoy supongo que no, que es más difícil, y Estados Unidos se hicieron, cuando fueron las últimas de Biden se dijeron. Básicamente consiste pues, en movilizar votos, porque el registro no es como aquí, pues puedes registrar gente de una forma más fácil que aquí, no hay un censo, es apuntarte allí. Decían, por ejemplo, eso lo leí, me gustó mucho además, que los muertos, por ejemplo, entre que mueren y los registran como muertos tardan unas semanas, eso en todo sistema. Entonces lo que hacían era aprovechar, tener listados de los fallecidos en tal sitio durante esos meses y como no están apuntados ahí como fallecidos, llevarlos a votar con el carnet de ellos o con la cosa. Cosas de ese estilo se pueden hacer. ¿Qué pasa? Que la trampa es relativamente fácil porque basta. Piensa que Trump ganó por 10-20 mil votos, bien colocados. Sí. 10-20 mil votos. Es decir, y Biden ganó también por muy pocos votos, por eso estuvieron contando. No hay que manipular así como todo el país, como falsificar todas las cosas con Maduro, basta con falsificar en algunos condados, de hacerse, que no estoy diciendo que se haga, ¿no? Y se puede hacer con relativa, si tienes picardía y tienes información y sobre todo el aparato administrativo colabora contigo, podría hacerse.
Pero no es un fraude masivo. Pero pasar del 49,80 al 50,06, son miles de votos. Y te dan todos los representantes del Estado. Entonces no hace falta. En España es más difícil, por ejemplo. Digan lo que digan, es más difícil. Por el sistema electoral que tiene y por los controles que hay, etc. Pero allí, supongo que yo siempre cuento que Edgar Allan Poe, el poeta, murió en una borrachera electoral. Porque los metían en un carro a los borrachos, y él era, por desgracia, uno de ellos, los metían en un carro y los llevaban a votar a varias mesas. Y a cambio le daban alcohol para que bebiera. Y tanto bebió que murió en una de esas, ¿no? Quiero decir la democracia estadounidense mató a Poe. Pero era el sistema, como no hay un registro, no hay una cosa, pues votaban todas las mesas electorales. Y sin llegar a los extremos de antes, es un sistema que nunca fue así como muy tal. ¿Qué pasa? La mayoría normalmente eran claras, entonces no hacía falta tanta trampa. Pero cuando son muy disputadas, sí, podría hacerse. No digo que se haga, que tampoco estoy diciendo ahora que aquello sea un país bananero, una cosa por... Pero pequeños trucos sí se pueden hacer. Y fue lo que se denunció hace 4 años. Lo que estoy citando, lo leí de la denuncia que hicieron en algún estado, no sé si fue en Arizona o... no me hagan caso. Sé que en un estado hizo una denuncia con estas cosas que les estoy diciendo yo, que estaban registradas ese tipo de prácticas. Pero claro, ese tipo de prácticas que mueven 20.000 votos, ¿vale? Pero 20.000 votos le vale para dar la vuelta. Ahí puede estar el asunto. Lo que pasa es que, bueno, no me quiero meter, pero si eso se puede hacer... Claro, seguramente los de Trump también saben hacerlo. Eso me refería. Quiere decir que si eso lo hacen de un lado, también lo harán del otro y el efecto neto habría que verlo. En cualquier caso, hablemos de Kamala Harris. Digo en cualquier caso, no porque quiera cortar temas, pero es que habíamos dicho de estar hasta las 10 y no hemos hablado todavía de Kamala Harris. ¿Cómo ve a la candidata del Partido Demócrata? ¿Cree que es verdaderamente una amenaza para la democracia estadounidense o para el Estado de Derecho, para las libertades individuales? ¿O que si gobierna la cosa no será para tanto? No, es puro establishment, es una señora del aparato. Claro, pero lo que pasa es que mucha gente dice que el establishment, entre ellos Trump, que ya está en una deriva cada vez más liberticida. Pues es lo que hay, es el establishment, pero no va a atacar la libertad formal. ¿No? Buena parte del poder o de la fuerza que tiene el establishment es que es el garante, supuestamente, de la democracia formal, aunque efectivamente es liberticida en otros ámbitos, presión, cosas por eso. Pero es lo mismo, es continuar la tarea de Biden, continuar la tarea de los Obama, siempre fue así, o de los Clinton, las clases gobernantes del partido. Supongo que sería una política semejante. Además, yo personalmente no la veo un líder con fuerza propia, con un agente propio, más bien la veo como colocada ahí. No sé por quién la colocó, porque ella apareció allí. O sea, no hubo una votación contestada, como dice así, o disputada, sino que alguien la nombró y no tuvo oposición en la convención. Entonces, supongo que los que la ayudaron a colocarse ahí también ahora le querrán seguir gobernando. Yo no la veo una líder muy potente. Desde fuera, repito, que igual me sorprende. Hay quienes dicen, bueno, mucha gente dice, dentro y fuera del Partido Demócrata, que la misión de Kamala Harris es algo así como preservar el wokismo, ¿no? La ideología woke. Primero, ¿usted cómo definiría qué es eso de la ideología woke? Y hasta qué punto Kamala Harris de verdad tiene como una especie de mandato, ya sea propio de las élites, por imponer esa ideología woke. A ver, la ideología woke es una forma así como medio peyorativa de referirse, digamos, al conjunto de ideas que desde hace 20-30 años, digamos, dominan en la academia americana respecto a cuestiones personales, sobre todo, ¿no? Es una aplicación del posmodernismo, digamos, que no hay un discurso claro, que ahora todo no hay como certezas. Entonces, por ejemplo, pues la cuestión del debate de los trans, el debate, ¿no? Todos los debates de la cuestión racial, todos los debates del control del discurso, de los nombres, de cosas por el estilo, la cancelación de la cultura clásica y por ponerla por culturas de minorías, pues supongo que forma parte de la... Yo no sé si es central o no el sistema, incluso no sé si es anticapitalista o no, porque muchas veces viene promovido por el capitalismo. No, hay muchas empresas wokistas total, eso está claro. La cuestión es si son ellas las que generan ese clima o ellas son amplificadoras marketingianas del clima woke, ¿no? Si se vende lo woke, pues ellas venden lo woke. O tienen también sus directivos, que también puede pasar, claro, que instrumentalicen las empresas como las empresas manejan una enorme cantidad, las grandes, ¿no?, de recursos materiales y financieros, pues que utilicen esos aparatos no solo para ganar dinero para sus accionistas, sino también para difundir, divulgar, inseminar dentro de la sociedad determinadas ideas, en este caso las woke, ¿no? Sí, pero eso lo discutí con un amigo,
que es woke, que le gustan estas cosas, ¿no? Así en la academia. Y hablamos, tú le dije, mira, estas ideas vuestras, que pueden estar bien o mal, al capitalismo no le afectan ni un gramo, no le afectan nada. Es decir, no vais a acabar con el capitalismo con estas ideas woke. De hecho, hay cierta reacción en ámbitos de izquierda, es decir, que se oponen al... Sí, sí, claro. Lo ven en Alemania, la lista de la señora esta, Sarah Weck, Sí, sí. que ven que se centra otra vez en la política económica, en los salarios, en las condiciones del obrero, pero no en esto. Es decir, porque, sí, son cuestiones postmateriales frente a la izquierda materialista, ¿no? Efectivamente, es decir, que puede estar bien. Ahora, filosóficamente hay que ver punto por punto. Yo, una vez, usted con el que de las doctrinas así filosóficas de la escuela, usted es la que mejor puede sintonizar con ese tipo de cosas, paradójicamente, porque el subjetivismo sí que lo entendemos. La idea de que yo me siento un tal, eso para nosotros es difícil discutirlo porque el subjetivismo lo entendemos, pues se siente así. Es decir, una cosa es la percepción de la realidad, ¿no? Quiero decir que la subjetividad forma parte de la realidad, pero la subjetividad no crea desde cero y moldea absolutamente la realidad. No. Te digo que como idea, como sistema filosófico, es más fácil que una idea como esta empatice o entienda. Bueno, que puede comprender cómo se articulan ciertos discursos. Sí, pero entiendo qué estás diciendo, ¿no? Un marxista que tiene una realidad objetiva, que todas las cosas son objetivas, la clase, el trabajo, claro, el valor, todo es objetivo, creo que lo entiende peor. No quiero decir que esté de acuerdo con todo lo que dice, pero yo creo que sí que entiendo a lo que se refiere, ¿no? Lo que pasa es que el discurso de ese estilo, que repito, hay que discutir tema por tema, que no todos los temas son iguales, ¿no? Exacto, sí. Pero la cuestión es que ese tipo de ideas, las cepas modernas, se cargan a sí mismas, porque su discurso también es sujeto a crítica. Están un discurso elaborado, un discurso teórico, un discurso, y si quiere, incluso racionario, crítico como el de los demás, porque al final, porque el wokismo pues ataca a la ciencia, no la ataca ferozmente, por ejemplo, todos estos debates, a veces que se ve que lo que discute entre biología y subjetividad, pues manda siempre la subjetividad, pero claro, al final la ciencia no sale bien parada en ese tipo de debates, ¿no? Yo diría que intentan apropiarse de la ciencia, que es distinto, porque no tienen un discurso anticiencia, pero sí intentan ser selectivos en la ciencia que aplican y visionarla. Es decir, que no, pero ellos ven la ciencia como un discurso más, un discurso, una retórica del poder y que no tiene por qué ser seguida. Precisamente por eso. O que puede ser deconstruida, ¿no? Claro. Puede ser deconstruida como los demás, ¿no? Sí, exacto. Entonces, claro, no es fácil de... Pero claro, eso también se le aplica a ellos, ¿eh? Tu discurso también es un discurso socialmente construido y puede ser deconstruido. Sí. Es el problema que tienen todas las ideologías de ese estilo, que tienen los pies de barro en ese aspecto, que son sometidos a crítica como los demás. Pero yo no le veo, o sea, yo creo que ya no tiene la fuerza exacta que tenía antes. Pero a lo mejor porque se ha institucionalizado. O sea, quiero decir, muchas veces la pegada fuerte o el ruido hay que hacerlo cuando eres una minoría que nadie te escucha. Cuando te conviertes en una mayoría silenciosa ya no tienes por qué hacer ruido. Pero no creo que estas ideas permeen mucho a las mayorías. Es una impresión, ¿eh? No tengo... Creo que son debates en la academia, que son debates incluso en los medios de comunicación, que son debates interesantes. Cuidado, que yo de estas ideas yo no las tiro todas. O sea, yo creo que son debates, claro, con cierta profundidad académica, por supuesto. No es algo que se pueda despachar en 2 minutos. Otra cosa es que puedan tener mucha profundidad académica y estar equivocadas, como el marxismo. Sí, no, pero digo que yo no las tiraría todas. Hay cosas que que son interesantes. Yo, de hecho, me gusta leer de esas cosas a ver qué dicen y piensan, ¿no? Me parecen interesantes. No las rechazo así ya cosas así, ¿no? Pero bueno, ¿por qué cree entonces que mucha gente equipara el wokismo con el totalitarismo? Es decir, ¿qué tiene de totalitario el wokismo para mucha gente? No es totalitario. Incluso los más críticos hablan de un totalitarismo blando, que tampoco lo veo yo. Sí, simplemente dicen que censuran el discurso. Que le obligan a usted a expresarse de una forma que no puede usar. Incluso hubo momentos que le querían obligar a poner X en vez de género, o sea, en vez de A o E, o ponían una X o un arroba, una cosa así por el estilo, que le censuran cómo tiene que dirigirse a los demás. Ese aspecto, por ejemplo, que dice Jordan Peterson, ¿no? Cuando ve estas cosas, que él no le obliga a nadie a referirse a las personas de una determinada forma. Ese aspecto puede haber cierto control del discurso, pero yo no lo veo totalitario, de momento, por lo menos totalitario. Además, esas cosas perdieron mucha fuerza. Yo no tengo tan claro que hayan perdido fuerza, pero bueno, sería objeto de otro debate. Bueno, puede estar institucionalizado, por ejemplo. El lenguaje inclusivo, por ejemplo, que es una cosa que se vio.
pierde fuerza cuando tiene que usarlo en todas las partes. Lo veo porque yo escribo en un periódico que usa lenguaje inclusivo, ¿no? O hay muchos articulistas que usan lenguaje inclusivo. Claro, cuando habla, sí, pues cuando habla de las cosas buenas usan el femenino, pero claro, no van a decir las violadoras. Sí, claro. Sí, no, ¿No? está O claro que las ahí hay un ladronas, doble. o las que ahí usan el masculino. Pero entonces ya no, por eso digo que no es fácil sostener ese discurso siempre, porque el lenguaje tiene una lógica. Cuando lo quiere poner todo en un femenino, se encuentra con contradicciones de este estilo. Claro, ¿No? porque Entonces, al final, no las es un uso politizado del lenguaje. Entonces no van a claro, decir los ladrones y las ladronas si tú solo quieres asociar lo peyorativo con lo masculino y lo femenino con lo positivo, es obvio. claro, pero al final entra en contradicción. Y al Bueno, final, porque no tienen reglas de lógica interna. Lo que no hacen tiene es reglas en de cada lógica, momento una avanzadilla no tiene política. reglas de lógica, pero es muy visible. Sí, eso sí, que se les puede criticar que se están, bueno, no contradiciendo desde su perspectiva, pero que sí que no están usando la lógica que sí usamos los demás. Claro. Pero bueno, yo no, o sea, no sé qué lógica tendrá. A mí, como buen ANCAP, a mí esas cosas que son interesantes me preocupan menos que a mí Kamala. Lo que me preocupa es la guerra. La guerra. Kamala va a seguir con todo tipo de guerras y Kamala, desde que estaba Usted ve a Kamala muy belicista. es estilo Clinton, es ese imperio así como del bien. Normalmente buena parte de las guerras, no todas, las ponen los demócratas. Sí, eso no está sé, claro, vamos. esa idea de que queremos... Desde Wilson eso ha sido así. Sí, de que quieren, como no sé si es por ideología o por interés imperial o porque los sectores más, digamos, más imperiales se alían con ellos o los sectores más belicistas se alían con ellos o por lo que sea, pero desde luego están siempre en guerras continuas. Y llegó Biden y un mundo relativamente pacífico empieza a estallar en guerra otra vez. Lo que pasa es que ahí también se podría decir, el mundo pacífico que dejó Trump, por hacer el contraargumento, ¿no? El mundo pacífico que dejó Trump era un mundo pacíficamente inestable y lo que se encontró Biden fue un mundo, pues eso, que con Rusia a punto de atacar Ucrania, un polvorín en el Oriente Medio, no lo sé, pero esto es como culpar a Milei, por buscar un paralelismo, del derrumbe económico que experimentó. Claro, él recibió una herencia desastrosa y lo que hace cuando lo recibe es, pues, sincerar lo que hay y dejarlo caer. Entonces, hasta cierto punto uno podría decir, sí, Trump le dio un mundo sin guerras, pero al borde de las guerras. Y Biden lo que hace es manejar eso. No lo sé. Vale, pero es que ahí está la gracia, que no le estallará ninguna. Que a lo mejor es mala suerte que tuvo, vale, pero es que a cada uno habrá que juzgarlo mientras está en el poder, ¿no? Sí. Desde Bueno, luego, ya, pero entonces también habría que echarle a Milei la culpa. Y a Milei también, pero Milei habrá que juzgarlo cuando acabe. Si Milei, pero la 4 inflación... años después sigue siendo un desastre, ya no lo puede ser. Eso sí, por supuesto. Digo, durante los primeros meses. Ahí yo creo que Milei poco. No, claro que no. Pero es que no son los primeros meses, que lleva 4 años guerra tras guerra. Sí. En cambio, a Trump, por suerte, a lo mejor sí, pero desde luego a él no le estalló ninguna. Entonces no lo puedo culpar de cosas que no pasaron. Que a lo mejor dejó el mundo. Yo lo veía, pues, hombre, repito, que no es el más pacifista de la tierra, pero yo lo veía con cierta voluntad, de acuerdo. Yo no imagino a Biden yendo a ver a Kim Jong-un, perdón, o a Putin. Yo creo que Trump se plantaba allí y decía, a ver, casi estoy seguro, mire, a ver, ¿esto cómo se arregla? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo podemos hacer? Tanto para ti, tanto para mí. Que no es justo, que está, sí, pero él sabe, yo creo que como las guerras no son buenas para nadie. Bueno, hombre, aunque digan lo contrario. Hacer negocio con ellas, ya sea crematístico o político, sí. Sí, pero para un país en general no. No, para un país no. Pero desde esa perspectiva, ¿qué tipo de guerras? Porque no sé si tiene algo en mente o es un temor más general. Cuando dice, yo temo la posición muy belicista de Kamala Harris. ¿Qué guerras cree que puede iniciar Kamala Harris o agravar? No es agravar, pero por ejemplo la de Ucrania. Lleva 3 años. Ya empieza a ser una guerra que dura en el tiempo, pero una guerra abierta. Es decir, no, normalmente las guerras a esta escala no duran tanto. Estamos llevando a duraciones de guerra mundial. ¿No? Cuando una guerra normal, 2 años, así sea un tratado, un acuerdo, aunque sea malo, sea un acuerdo. Por ejemplo, le preocupa Irán, le preocupa Taiwán, es decir, un escalar de la conflictividad global que va mucho más allá de guerras como puedan ser Ucrania. Me equivoqué con Rusia. Yo pensé que Rusia no iba a atacar. Y lo digo, ya, porque usted siempre ha visto con ojos no especialmente malos a Putin, pero bueno, ese es otro tema. No, pero me equivoqué. No, sí, lo digo, pero que probablemente porque creía que Putin no tenía tanta intención imperialista. Sí, o que
pensó mejor las cosas. Yo creo que ahí es una teoría mía que como que le pusieron como una trampa y cayó. Sí. Bueno. Es una idea, cuidado. Es lo que decían los informes de la RAND, es lo que decían que vamos a buscar una trampa para que te pique y así lo podemos acabar con él. Algo de eso, pero no lo sé. Pero desde luego es culpa de él, ¿eh? Yo a Putin no lo decía. No, está claro. Sí. No, pero yo decía que veía con cierta simpatía o cierta comprensión, más que simpatía quizá, porque usted también entiende la posición rusa y no me parece mal, ¿eh? Oiga, aquí la OTAN nos está rodeando por todas partes, ¿no? Mira, alrededor de Irán hay como 20 o 30 bases. Es decir, vale, que tampoco siempre simpatice con ellos, quiere decir que no quiere que simpatice, pero quiere decir que las guerras son más complejas de que uno es muy malo, y, sobre todo a día de hoy, y esto es muy, muy bueno. Pero eso lo dijo el propio Trump. Sí. Trump dijo cuando le entrevistaron de Putin, mira, nosotros tampoco somos inocentes, lo dijo él así. Sí. Lo dijo él, es decir, que no lo estoy diciendo yo en palabras de un radical prorruso, y tampoco que sea prorruso. Lo de Taiwán lo veo más complejo. Ahora, guerras pueden salir en cualquier sitio. Ya. Sí, no, le preguntaba de nuevo, cuando cree que puede haber un temor, ¿qué es lo que más le preocupa o dónde ve más probabilidad de conflictividad? Claro, obviamente. Yo, zoquete como soy yo en China, no lo veo. Primero, porque no le veo la necesidad. No, o sea, sé que no puedo estar equivocado, pero no le veo la necesidad. Tienen una relación más o menos tensa, pero tampoco sería una ganancia tan grande para China tener Taiwán. Y lo que se arriesga es a mucha pérdida, a una guerra que no tiene necesariamente por qué ganar. No ganar que no pueda acabar con Taiwán, pero a un coste terrible, un coste que destruye probablemente la confianza en China como mercado, que los fondos de inversión chinos no creo que les haga mucha gracia, que probablemente les afecta al comercio, etc. No la acabo de ver yo. O sea, puede ser que sí. Yo creo que apostará por una integración más o menos pacífica, si China es capaz de crecer, que aquello sea rico y al final porque no sea gran cosa. ¿no? Que no haya un gran coste en meterse. ¿Pero no cree que pueda haber un choque de imperios para ver cuál es el imperio hegemónico en el siglo XXI? No puede. Eso que hablamos ya otras veces de la trampa de Tucídides. Totalmente, sí. Puede, por eso me preguntaba, sí. Puede. A ver, pero cuidado, la trampa de Tucídides no se será siempre. Sí. Sí, ya dijo que no es una ley universal, que hay como más probabilidad de que suceda, pero que no es como la ley de hierro de las oligarquías, que depende de quién esté. Yo, por ejemplo, con Trump no me imagino una guerra con China. Yo me imagino una guerra a lo mejor con gente de este estilo. ¿no? Que quiera frenar al imperio, quiera alguna cosa. Repito, esto es política ficción, pero una guerra la puede saltar en cualquier sitio. Puede saltar en América Latina, como un Maduro desesperado invadiendo la Guyana, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Sí. Y que se meta el Brasil en el medio. Cosas de ese estilo, que le puede saltar en cualquier sitio. Un régimen desesperado, una cosa así por el estilo. Pero claro, la guerra de Ucrania más o menos estaba contenida y ahí se abrió. La guerra de Irán, la guerra de Israel, a ver cómo acaba. A ver cómo acaba. Desde luego puede desestabilizar mucho la zona. ¿no? Y hay muchos espacios de conflicto, incluso entre los propios BRIC. Los BRIC están enfrentados en varios espacios. Etiopía y Egipto, Etiopía entró este año, están a punto de entrar en guerra por una presa, la presa del Renacimiento, que es fronteriza, ¿no? por el agua. Esto no llega a concretarse, pero está ahí. China y la India tienen una guerra fría por algunas zonas que están en disputa. Es decir, que no es impensable que con un régimen desesperado, por cualquier motivo, se eche una guerra. Guerras pueden desatarse, por ejemplo, sí. En el caso hipotético de que Rusia perdiera la guerra, no creo que quedara ahí la cosa. Ya, sí. Que sería un oso herido que luego tendría... No, que probablemente tendría problemas internos, porque Rusia tiene muchos frentes potenciales internos, desde los Cáucasos, los chechenos, ingushetis, daguestanís, todo este tipo de tal, si ven al otro débil, dice que esta es la nuestra, otra como esta no tenemos. ¿no? Los chechenos no se caracterizan por ser un pueblo especialmente leal, por ejemplo. No, está claro. No, el padre del que hay ahora, Kadyrov, ya cambió de bando también en medio de la guerra. Son pueblos que van a lo suyo, si te ven débil, pueden aprovechar. Digo que potencialmente hay muchas zonas, los turcos también están atacando el Kurdistán. Sí, o India y Pakistán, que comentan en el chat, por ejemplo. También. Lo último que le voy a preguntar, porque ya llevamos hora y media de conversación y ya se va haciendo tarde, pero es respecto a la política económica de Kamala, ¿no? Hemos hablado de política exterior, hemos hablado de ideología moral más profunda y queda la parte de política económica. ¿Le preocupa especialmente la política económica de Kamala Harris? Si es así, ¿qué es lo que más le preocupa? A ver, es la política que están llevando ahora. Ella dijo que no iba a hacer nada distinto de lo que hay ahora. Esto será
no va a hacer una revolución. Una cosa que no comentamos es que Vance, que eso lo cita Rompor hoy, Vance dijo que no le gustaba la Reserva Federal tampoco. Gran novedad. Yo en la política mainstream americana nunca vi yo esto. En la política reciente, ¿no? Que no va a hacer nada, ¿no? No espera una revolución, pero será una política así de keynesianismo blando, de intervención, cosas por el estilo. Bueno, hombre, blando con un déficit no menor. Sí. Supongo que no creo que recorte el welfare, el gasto social, y supongo que será también buscará una especie de transición verde, en esa línea irá. Lo que no sé si tendrá buenos o malos efectos, veremos en qué se concreta. Pero hombre, lo intuyo más o menos. Capaz que, claro, como ya usted comentó, allí no hay socialistas en su estricto. Incluso Kamala entiende el sistema de mercado, vive en él y sus élites más o menos. Que su padre es marxista, es un economista marxista bastante reputado, sí. O filo marxista. Y allá se nota que viene una tradición de izquierda americana. Es una ciudad de establishment, ¿no? Y no la veo yo, no sé qué ministros nombrará, pero supongo que será más o menos continuista, ¿no? Con la Reserva Federal, cosas así. Pero no son, digamos, economías socialistas de controlar precios a mansalva bueno, aunque eso también está en debate, de controlar alquileres y controlar precios de productos básicos, sí ha estado sobre la mesa de las propuestas demócratas. Bueno, esto ya lo hubo en otras épocas, Pero ya lo ha habido muchas otras veces, correcto. De hecho, sabe que Roma lo critica prohibir una casa de control alquilado, ¿no? Porque era lo que había en su tiempo. Sí, claro. ¿Qué? Que sí. Es que los controles de alquileres no es una novedad en Estados Unidos. En España, en el franquismo, fueron moneda de curso, vamos, no es algo extraordinario. No, no me preocupa la política de Kamala, pues si es como la de Biden, bueno, pues irá como ahora, ¿no? Tampoco. Bueno, la cuestión es si lo de ahora es muy sostenible en el tiempo, que es otra es otra cuestión, pero no veo un cambio radical, ni para un lado ni para el otro. Es más o menos, es como en España, mantener el status quo, así, intervencionismo ligero, gasto social, pensiones, o sea, con el mismo tipo de discurso. No es un cambio radical, pero bueno, es más o menos continuar más o menos en lo que hay. No veo una revolución. A mí lo que siempre más me asustó es la política. Sé que a usted no le interesa tanto, porque yo repito... No me interesa, es que la estudio menos. Yo no tengo edad para entrar en una guerra. Usted aún puede correr, pero yo ya no tengo mucha... Tampoco tengo aún sabe matar. Entonces, claro, una guerra a mi edad, mis cosas me dan mucho miedo. Además, como llevamos 80 años en España sin guerras, 80 no, casi 90, casi va a hacer 90 años en guerra abierta. No tenemos experiencia, con lo que nos metan capaz de un conflicto que no se sabe cómo empieza, nunca se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo acaba, que empieza una guerra, que se extienda, que los rusos, que tal, tumba, y acabar bombardeados, con las infraestructuras destruidas, sin comida. Eso no parece muy grato, ¿no? No, muy grato no. Es el fin de la historia para muchos, vamos, de la historia personal. Claro, está claro. Por eso a mí me gusta principalmente que el orden sea pacífico. Que podamos viajar más o menos en paz, que no haya grandes conflictos, etcétera, con todos los defectos que pueda haber, ¿no? Porque las guerras, al perder memoria, creo que perder memoria reciente de ellas, perdemos de vista lo que son y lo que pueden ser. Lo graves que son, está claro. Bueno, pues en resumen, que ninguno de los dos candidatos le da especialmente miedo, pero lo que le da más miedo es la política exterior. No, ni le entusiasman, no, ni el otro. Pero si algo le da más miedo o le preocupa más es la política exterior de Kamala Harris, y si algo le gusta especialmente de Trump, también es su política exterior. Sí, porque yo no soy americano, yo soy de aquí. Entonces, a mí lo que me afecta es lo que hace Estados Unidos para afuera, no tanto lo que hace para adentro. Está claro. Pero sé que precisamente un imperio grande te puede hacer mucho daño, te puede meter en muchos líos. Lo cual, por cierto, es contradictorio con lo que percibe la mayoría de fuera de Estados Unidos. Si las elecciones fueran fuera de Estados Unidos, en casi todas partes ganaría Kamala Harris, no Donald Trump. Sí, porque piensan que es una Kamala para ellos, pero no una Kamala allí. Ya. Y también porque probablemente tenga una visión distorsionada de cuál es la política exterior de cada uno de ellos. También, pero no se sabe explicar ni se sabe vender bien. Porque si eres aislacionista como Trump, tampoco le interesa venderse fuera de Estados Unidos. No, además el aislacionismo, si es el mismo caso, es un aislacionismo pacífico, es un aislacionismo de no comerciar, es simplemente no interferir en asuntos y guerras de otros sitios que a ti no te afectan directamente. Esa es la idea del aislacionismo, desde siempre, siglo XX, del aislacionismo. Por lo dicho, profesor Bastos, muchísimas gracias, como siempre, por su participación, por haberle robado más tiempo del que le había prometido, ya lo siento.
Y bueno, veremos qué sucede esta noche o durante los próximos días, porque quizá esta noche, vamos, mañana por la mañana a lo mejor no conocemos quién es el ganador. Así que, bueno, habrá que estar pendientes a cómo evoluciona la noche o las jornadas electorales que nos quedan por delante. Como siempre, un lujo contar con usted por aquí. El lujo es mío. Hasta las próximas. Un fuerte abrazo, profesor. Hasta otra. Chao. Buenas noches. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en estas casi 2 horas de directo. Recordad que ha sido un directo apadrinado por Revolut Business. Si queréis obtener más información sobre esta plataforma, la tenéis en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Lo dicho, muy buenas noches a todos y nos vemos en un próximo directo en el canal. Hasta entonces.